¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pilati Investiga, Boxeo, Muerte y Misterio. Esta vez dedicado al imborrable recuerdo de la mayor leyenda en esta era del boxeo venezolano, Edwin "El Inca" Valero. Es poco lo que se puede agregar a lo que todo fanático de este deporte conoce como nadie sobre la carrera de Valero. Fueron 27 peleas y 27 victorias, todas por nocaut, de las cuales las 18 primeras peleas las resolvió en el mero primer round. Su carrera fue tan explosiva como brutal. Para lograr su récord de 27-27, solamente necesitó pelear 66 asaltos. Para los rivales que lo enfrentaron, y sobre todo para los que no quisieron enfrentarlo, Edwin Valero fue un representante del infierno en el ring. Lo malo de esa historia es que también su vida fuera del cuadrilátero fue parte indisoluble de ese infierno. Violencia, alcohol, drogas fueron partes del cóctel que lo llevó a la locura existencial que seguramente el boxeo no hizo más que incrementar en su propia autodestrucción. Edwin Valero fue arrestado en la madrugada del domingo 18 de abril de 2010 por el asesinato de su esposa Jennifer Carolina, la que fue encontrada muerta en una habitación de un hotel en Valencia con 3 puñaladas. Valero confesó el asesinato poco después. Fue trasladado a una comisaría de Carabobo, donde se quitó la vida a la mañana siguiente, es decir, la mañana del lunes. El jefe de la Cámara de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Wilmer Flores, ese día emitió un comunicado afirmando que Valero se ahorcó con su propia ropa. Valero aún conservaba signos vitales cuando lo descubrieron colgado dentro de su celda, pero no pudieron salvarlo. La historia aún desconocida o que permanece en un mar de brumas y especulaciones comienza en ese preciso instante, con la muerte de Valero. Tanto la muerte de la esposa como la del propio Valero han tenido más de una versión, y con esas versiones empezó la narrativa que persiste al día de hoy, que pone en duda que Valero haya sido el asesino de su esposa y también que haya atentado contra sí mismo en la celda de Carabobo. Kenya Finol, prima de Carolina, dijo entonces que Valero hizo una llamada después que su esposa fuera asesinada y afirmó que había sido asesinada por matones de Lampa. Cuando llamó parecía como si estuviera drogado. En un tono muy bajo, dijo que Jennifer estaba muerta en una habitación de hotel en Valencia y que la habían asesinado unos matones que los perseguían, dijo Finol. La historia que Valero le dio a la familia de su esposa fue exactamente la misma que le dio a la policía en Carabobo, según una fuente presente en la estación de policía de Valencia. Yo no la maté, nos perseguían unos matones y la mataron, dijo Valero, citado por esa fuente. Valero también le dijo a la policía que estaba muy drogado y que no recordaba exactamente qué había sucedido. Recordaba haber encontrado el cuerpo de su esposa, pero no recordaba mucho más. Sin embargo, el tío de Jennifer Carolina, Evelio Finol, dijo que Valero no se volvió loco de la noche a la mañana. Lo describió como una persona muy violenta que tenía a toda la familia atemorizada. Nadie estaba dispuesto a decir nada en su contra, porque el luchador contaba con apoyo político. Más revelador fue que toda la familia guardara silencio mientras Valero golpeaba y obligaba a su esposa a consumir drogas. Eloísa Vivas, madre de Valero, culpó al sistema judicial venezolano. Afirmó que el sistema le falló a su hijo, quien se encontraba muy enfermo tras más de una década de abuso de drogas y alcohol. Las autoridades de este país son responsables de todo, dijo. Es cierto que tengo que asumir la culpa por no decir nada, pero Edwin estaba muy enfermo. Consumía drogas desde los 18 años y bebía mucho, dijo entonces la madre de Valero. 2 meses después, la justicia venezolana decidió exhumar los restos de Edwin Valero por pedido de su familia, que solicitó la apertura de una investigación judicial para despejar las dudas que tenían acerca de su suicidio. A su vez, la Fiscalía ordenó una autopsia psiquiátrica
para evaluar su estado mental y determinar si había alguna enfermedad que influyera en su muerte, buscando claridad más allá de una autopsia física. El resultado, una vez conocido, ratificó que se trataba de un suicidio y allí se cerró el caso. Durante los años que siguieron, las dudas no quedaron acalladas por el resultado de la autopsia, pero ningún recurso de la familia para que se realizara una nueva investigación se conoció que al menos fuera considerado. ¿Qué ocurrió de nuevo entonces? La investigación del cineasta Ignacio Castillo Cotín, que desde el primer día empezó a trabajar en la que sería su obra más trascendente, la historia de Valero, la película El Inca, que en 2016 fue nominada al Oscar como mejor película extranjera. Castillo investigó la muerte de Valero desde el mismo momento de su muerte, al punto que estuvo presente en la prisión de Valencia, donde Valero terminó con su vida y dialogó con otros reclusos allí alojados. La película de Valero reconstruyó su vida dentro y fuera de los cuadriláteros de manera ficcionada y en cierta medida arrojó luz sobre la personalidad del boxeador, la misma que fue el gran detonante de su tragedia. Y es cierto que la película de Castillo Cotín pasó por varias odiseas, al punto que una vez nominada al Oscar fue censurada en Venezuela y sigue esa censura hasta el día de hoy. Con Ignacio Castillo Cotín dialogué sobre esa censura en una conversación de un enorme valor periodístico sobre la vida de Edwin Valero. En la misma conoceremos mucho sobre el contexto de su muerte, el legado y también la influencia de Valero, los demonios inocultables de un boxeador que sucumbió a su drama. Y sobre todas las cosas, conoceremos qué vio y supo Castillo en la prisión donde murió Valero. También nos responderá la pregunta inevitable: ¿fue crimen o fue suicidio? Y ya estamos en línea con Ignacio Castillo Cotín, periodista, cineasta, escritor. Gracias, Ignacio, por tu tiempo. Sabemos que siempre estás muy ocupado con tus actividades, pero gracias también por, digamos, concedernos estos momentos que son muy importantes para el trabajo sobre Edwin Valero, del cual ya pasaron 15 años de su muerte. Pero tu trabajo, que fue ampliamente premiado, que fue nominado al Oscar, aquella película ficcionada del Inca, que tuvo mucha repercusión, que fue incluso censurada por el gobierno venezolano y que obviamente puso en el año 2016 allí en la mesa, refrescó todo lo que se había padecido la ficción boxística con el drama de Edwin Valero. Con el saludo, antes de algunas preguntas importantes que tengo para realizarte, ¿qué fue de esa película? ¿Siguió adelante? ¿Se siguió distribuyendo? ¿O ya pasaste a otros proyectos? Bernardo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo, poder conversar un poco sobre el Inca y sobre los proyectos que estamos trabajando. El Inca no, el Inca estuvo censurado en Venezuela, postulado por Venezuela al Oscar y después censurada. La película la retiraron de la sala. Fuimos al tribunal a pelear el caso y en la Corte de Apelación ganamos el caso. El caso legalmente se ganó. Y cuando vuelve a salir nuevamente en cartelera, hay una medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia donde pide sacar la película nuevamente de cartelera porque ellos van a revisar el caso. Bueno, eso fue ya hace 8 años. Tienen 8 años todavía revisando el caso, entonces tienen la película fuera del alcance de los venezolanos. Gracias a Dios, la película antes de ser censurada, antes de ser postulada por Venezuela al Oscar, ya había comenzado un proceso de distribución y comercialización afuera, porque la había adquirido otra agencia de representación y ellos son los que han logrado que la película se vea en otras salas, en otros teatros, en otras plataformas, pues. Pero el Inca está accesible en algunas plataformas gracias a esta representación, pero nosotros como tal, la lucha para que se vea en Venezuela sigue presente, pues. ¿Qué repercusiones o qué consecuencias tuvo, tomando en cuenta que la muerte de Valero no terminó en la muerte de Valero? Hubo querellas, hubo
hubo querellas judiciales, estuvo el tema de los hijos, la custodia de ellos, había dinero de por medio, hubo robos, hubo un montón de factores que extendieron en el tiempo las consecuencias. La película, ¿cómo incidió en todo eso y qué consecuencias tuvo en la opinión pública a partir de lo que significaba Valero? Yo creo que la película, una de las fortalezas que tiene es que describe mucho el contexto. Una de las cosas que nos llamó la atención a nosotros cuando ocurre lo de Valero es que un tipo que estaba llegando a su máximo nivel, está en el pico de su carrera, tira todo por la borda. Entonces nosotros no nos explicábamos lógicamente por qué había pasado. Bueno, porque tenía una adicción a las drogas, por lo que tú quieras, pero la verdad es que era injustificable de que un tipo que estaba tan cerca, cómo tiró todo a la borda. Entonces la película cuenta un poco esa relación amorosa que tenía con su esposa, esa vida, y te contextualiza lo que para mí en algún momento fue una locura y algo sin contexto. La película te lo va canalizando. Ojo, no sin ánimo de justificar nada, pero sí entendiendo de dónde vienen las motivaciones, ¿no? Y sin duda, el Inca, la película, vemos muchas peleas, o por lo menos las peleas más importantes de él, vemos su carrera profesional, pero sobre todo conocemos su vida personal, que es realmente lo que termina detonando todo en su vida, tanto el éxito profesional como el desenlace trágico que vivió. Ignacio, justo la muerte de él ocurrió en un contexto de muertes, digamos, de leyenda para el boxeo, porque en ese medio tiempo, en el transcurso de un año, se produjo el suicidio de Alexis Argüello, el suicidio siempre en controversia y polémica de Arturo Gatti, y también el suicidio de Edwin Valero. En el contexto de la muerte tenemos claro de que él asesinó a su esposa, porque él lo confiesa. Las dudas salieron después en la forma en la cual él se ahorca. Hay un pantalón vaquero, un jeans, como fuera descripto, que no se sabe de dónde apareció. Se hizo una exhumación de su cadáver y aparentemente los resultados de la autopsia justificaron, no hubo mucha información clara, justificaron que había sido un suicidio. Si bien tú no lo tocas directamente, ¿no? El llamado contexto de lo que sucedió y lo que pudo haber ocurrido, la investigación que tú iniciaste prácticamente el mismo día de la muerte de Valero, ¿qué es lo que te trasuntó? ¿Qué es lo que te transmitió? ¿Pudo efectivamente haber existido una mano criminal sobre Valero o no? ¿Tú crees que efectivamente pudo haberse suicidado? La verdad que en la película ahí yo como dibujo un poco lo que yo siento que pudo haber ocurrido y lo que realmente ocurrió, siento yo que al fallecer su esposa, él fallece también. Digamos, y lo ves a lo largo de la película, su relación con su esposa es muy importante desde el principio, en sus éxitos, en sus derrotas, en su vida. Y yo creo que cuando él cae en cuenta, después de todo lo que pasó, esa locura de lo que pasó, de que su esposa no está más, de alguna forma él muere también. Y eso y ahí es donde yo veo una historia de amor profundísima, una historia de Shakespeare prácticamente. Esto es una trágica historia de amor. Y eso es lo que a mí me hace sentido porque durante la vida de Valero tú ves sus motivaciones, lo ves a lo largo. Entonces, al no estar ya ella presente, yo creo que ahí hubo un vacío que él no pudo llenar. Entonces, yo creo que eso es lo que yo pienso que ocurrió. Sí siento también que hubo mucha opacidad en el momento, no se quiso decir mucho sobre lo ocurrido, cosa que es terrible porque al final todo el mundo empieza a inventar cosas porque no hay acceso a la realidad y hay que tomar en consideración que es que el Inca también era un personaje muy importante, deportivo para el presidente Chávez y para lo que él impulsaba, que era el hombre nuevo. Él era un tipo muy vinculado a la revolución. Entonces, de alguna forma, esa opacidad que hubo, de manera, yo creo que para proteger a su familia, para protegerlo a él, para proteger de alguna forma esos intereses, lo que le hicieron fue daño, porque le dio apertura a un mundo de especulaciones que sin sentido, que es lo que a mí me había pasado. Yo decía, no puede ser. Ahí sacaban artículos contradictorios. Decían unos, decían una cosa, otros decían otra cosa. Para mí, después de un proceso de investigación largo, profundo, de varios años, que tuve la oportunidad de hablar incluso hasta con su mamá, de viajar a Los Ángeles, conocer los promotores, conocer a sus rivales, entender, para mí no hubo duda de que fue simplemente una acción de una persona destruida al darse cuenta de que
en esa locura de haber perdido a su esposa, se vio perdido él también. Y yo creo que eso es lo que yo sostengo, lo que sostengo a lo largo de la película, no justificando ningún tipo de acción, pero sí por lo menos dándole un justo contexto a un tipo de vida que sin duda es una vida muy dura desde el principio y lo ves a lo largo de la película, pues. Hubo divergencias entre los familiares sobre unos que aceptaban la muerte como un suicidio y otros que no. ¿Se encontró eso y si eso ocurrió, se prolongó en el tiempo o no? La verdad es que no, directamente no. La diferencia que hubo con los familiares, que con los que tuve buena relación hasta que empecé a filmar, fue porque en algún momento el hermano de Edwin Valero, Edward, quería ser el protagonista de la película. Y en este momento, pues las relaciones no había para dónde ir, porque no es actor. Entonces ahí se rompe la relación y ahí empieza, digamos, un puje de algunas personas de la familia tratando de evitar que la película se llevara a cabo. Con relación a lo que piensa cada uno de lo que ocurrió, ya sea que se quitó la vida o que lo mataron, todo esto, no tengo claridad. No sé si hay una posición puntual de la familia, si todavía se sostiene o algunos piensan una cosa o algunos piensan otra. Yo la verdad, eso no lo he seguido. Este, pero digamos, el tema que hubo con la película y con ellos fue solamente la participación del hermano de Edwin, de Edward, que quería ser protagonista de la película, y no, nosotros no estábamos dispuestos. Entonces, ese fue el punto de quiebre de nuestra relación, y por eso yo creo que ellos después empiezan a buscar la forma de parar la película y consiguieron esta oportunidad en la LOMNA, en el Tribunal de Menores, y nosotros ganamos el caso en el Tribunal de Menores, entonces pues, no había justificación al final. Entonces, eso fue. Ahora, Ignacio, en casos puntuales, como te había nombrado, como el de Arturo Gatti, siempre ha quedado pendiente, de hecho hice un trabajo sobre eso, la posibilidad de que haya una revisión de ese caso porque está abierta, de acuerdo a los instrumentos jurídicos de Brasil, la posibilidad de que sea reabierto ese caso, que fue, digamos, un suicidio que ocurrió casi de forma paralela en términos de la línea de tiempo. Lo mismo, hay mucha gente que aspira suceda algún día con Alexis Argüello, que más allá de que muchos también hizo un trabajo para ESPN, donde hubo divergencias entre, incluso algunos familiares, unos consideraban que fue suicidio, otros que no. El caso de Valero, que más allá de lo que tú me dices, siempre quedó esa duda. Hay muchos que alegan de que pudo perfectamente ser asesinado allí en la comisaría donde fue detenido. ¿Tú crees que esto pueda en algún momento del futuro o de este presente tan convulso sea revisado o crees que ya esa historia de Valero ya está enterrada y ya pasó? Ya no hay No nada hay más nada que más pueda que... hacerse. La verdad es que no lo sé, porque además Venezuela es tan cambiante y los intereses pueden fluctuar y de repente hay alguien que le interesa sacar el tema nuevamente. Lo que sí está claro es que hubo opacidad, o sea, el caso no quedó totalmente cerrado, claro, o por lo menos de la impresión que me da a mí, no lo hubo. O sea, la película hace una aproximación muy respetuosa de lo que pensamos pudo haber sucedido, pero la gente todavía hay mucha hipótesis alrededor. Yo fui, digamos, pocos momentos después del fallecimiento de Edwin, yo estuve presente justamente en el calabozo, en ese calabozo donde él estuvo y donde estaban los reos. Y entonces es la versión de que se pudo haber quitado la vida, que eso toma un tiempo porque es un proceso de asfixia y el sonido que pudo haber hecho. La verdad es que con la cantidad de reos que había alrededor y él que estaba aislado y con el poco personal que se maneja, digamos, en eso, es una hipótesis que coge vida. O sea, puede tener, al principio a mí también me parecía raro, pero al ver yo estar físicamente ahí, la verdad es que no es un sitio donde tú tienes un guardián frente mirando la celda todo el tiempo. La verdad es que no. Él estaba en esos cubículos, en uno de esos cubículos con un mantenimiento de una persona que puede pasar, ir y venir cada tanto, y tienes a mucha gente alrededor. Entonces, no me parece tan alocado pensar en la idea que él se pudo haber quitado la vida. No me parece, o sea, sí entiendo que en ese proceso hay un proceso de asfixia, de sonidos que se escuchan y que sí, pero en el espacio que si uno lo ve físicamente, no suena tan loca esa idea. Ahora, Tan si hay descabellado, alguien, claro. si hay alguien que le interesaba, yo no lo sé. Ahí sí desconozco eso. Yo me imagino que
que Edwin, como todos, tenía algún tipo de relación con, pero hasta ahí no llegó. O sea, y además, una de las cosas que descubrí con la vida de Edwin es que era muy hermético para todo, digamos, para las cosas buenas y para las cosas malas. O sea, él había conseguido unas cosas gigantescas, una gloria increíble en Los Ángeles y la gente de Caracas no tenía ni idea, y la gente de Caracas no tenía ni idea, su vida en Mérida, o sea, él era hermético desde el punto de vista de la información. Era un tipo que no necesariamente se sentía cómodo compartiendo toda la información, sea buena o sea mala. Entonces, eso te hace que sea aún más complejo cómo pudo haber sido esas últimas horas, pues. Ahora, me quedan un par de preguntas. Obviamente quiero saber un poco sobre tu carrera. Sé que es muy rica en términos de iniciativas que has tenido muy buenas en el área de la cinematografía, de los documentales, pero fundamentalmente me quedaba algo sobre la influencia que tuvo Edwin Banero, la influencia que podemos llamarle la influencia buena, deportiva. Tú después de todo lo que pasó, seguiste acompañando las repercusiones que tuvo la película y fundamentalmente el legado boxístico de Valero en las nuevas generaciones, conseguiste palpar de que los éxitos boxísticos, tuvo 27 peleas ganadas antes del límite, es parte del libro del Guinness. Todo eso alguien lo aprovechó, alguien, digamos, ha logrado materializar esos éxitos en que el futuro o el presente tenga boxeadores que surjan a partir de ese éxito. Sin duda, desde el punto de vista deportivo, Edwin Valero es un héroe nacional. O sea, lo que él consiguió y él sigue siendo motivación en el mundo boxístico y en el deporte en general para muchos venezolanos. O sea, su trágica, lastimosamente, su trágico final no es una excepción. O sea, digamos, sí existen historias de venezolanos deportistas destacados que terminan trágicamente. ¿Por qué? Porque forma parte de una descomposición familiar que digamos, muchos venezolanos viven día a día, digamos, eso no atañe solamente al boxeador o al deportista puntual, eso es una realidad digamos, está regada a lo largo del país por un tema de condiciones que existen. Entonces, eso no lo hace especial. Lo que lo hace especial es justamente ese desempeño deportivo que tuvo y el ejemplo y dedicación y la tenacidad con la que alcanzó toda la determinación. Esa mentalidad ganadora que tuvo sigue siendo una inspiración para los deportistas venezolanos y para los boxeadores sobre todo. O sea, aquí, más allá de su trágico final, que me parece que lastimosamente le tocó una situación política muy revuelta que no ayudó en nada, hizo mucho ruido inicialmente, pero ya mirándolo en frío y estudiándolo a la distancia, Edwin Valero es un ejemplo desde el punto de vista de tenacidad, bueno, de perseverancia, con todo en contra, como siempre estuvo de alguna forma sobrellevando, y eso lo ves en la película, cada reto, porque tuvo retos desde que nació. Entonces, él es un vivo ejemplo de una mentalidad ganadora, que bueno, que lastimosamente se le fue de las manos un tema personal, pero como eso le puede pasar a todo el mundo. Lo que él desempeñó profesionalmente son pocos. Lo que me queda como pregunta tiene que ver con tu carrera, pero siempre asociado a la película del Inca. Tu obra prima, como lo hablábamos fuera de micrófono, fue allá en el año 2008. Sé que tuviste un muy distribuido, muy exitoso libro y también has trabajado en otros documentales y sé que estás trabajando actualmente en otra obra. El Inca no fue tu obra prima, pero tuvo premios por todos lados, fue nominada al Oscar. ¿Es lo más importante que tú consideras que tiene tu carrera o hay otros aspectos? Como también te pregunto si vas a volver en algún momento a algún trabajo sobre boxeo. El Inca, sin duda, de mis proyectos cinematográficos es el más importante por su reconocimiento y también por el esfuerzo que hubo para poder hacerse, ¿no? Yo creo que fue un proyecto 100% hecho con el corazón. Yo creo que eso fue de un fanático al deporte, a él específicamente, porque a mí me gusta el boxeo, pero cuando yo empecé a ver sus peleas y empecé a seguirlo, yo me sentí totalmente conmovido cuando él falleció, no entendí. Entonces nació de una acción genuina. O sea, cuando yo fui al calabozo donde él falleció,
yo ni siquiera sabía si iba a ser una película. O sea, yo lo que quería saber era qué había pasado, porque es como que tú tengas una persona que tú vas siguiendo y de repente, ¿qué es esto? Entonces, había muchas dudas y eso fue lo que me llevó. Y bueno, gracias a Dios pudimos hacer la película y le fue muy bien, pero al final es el reflejo de un acto muy genuino, ¿no? Que es querer hacer algo que te conmovió profundamente, que a mí me pasó. Yo, en la medida que iba descubriendo el personaje, me iba enganchando más y yo decía, es que esta historia a cualquier persona que le interesa el mundo deportivo, que le interesa el boxeo, le va a ser relevante. Entonces, ahí fue que empezó la idea y salió la idea de hacer la película y fue algo maravilloso, fue algo muy poco. Yo tengo proyectos incluso más antiguos que el Inca, que todavía no he realizado, pero es que detrás del Inca yo creo que hubo como un impulso donde se alinearon todas las estrellas para que se hiciera, porque ese proyecto yo lo investigué inmediatamente, hice un guión, después pudimos hacer la película. O sea, fue todo muy rápido, que en el mundo del cine normalmente las cosas toman mucho más tiempo. Entonces yo creo que fue un proyecto que tenía que hacerse, o sea, que estaba como preconcebido, que todo se dio. Luego después Venezuela entró en una fase muy difícil para el tema de financiamiento de películas. Después entramos en un país que todo lo hizo más complejo. Nosotros pudimos vivir de hecho, la magnitud de ese proyecto fue uno de los pocos que se hizo ya últimamente, pues fue gigante a nivel de extras, de cámaras, de logística. Yo veo atrás y yo digo, wow, hacer esa película hoy en día lo veo bien complicado. Oh, Pero sí, sin duda fue el gran proyecto cinematográfico que tuve. Sí. por último, el boxeo como elemento cinematográfico para producir historias nuevas siempre ha estado allí en el tapete como el número uno, a partir de Toro Salvaje, allá en los años 80, pasando por Rocky y otras películas que realmente siempre impactaron mucho. Algo que no han logrado otros deportes, tiene sus características fundamentalmente por historias como esta de Edwin Valero, que son trágicas. Detrás de cada historia realmente hay un mundo de conflictos y situaciones dramáticas, ¿no? Sobre la sobrevivencia humana. ¿Tú crees que alguien va a, digamos, a destronar alguna vez al boxeo como el elemento primo, digamos, el mejor elemento para construir historias como la tuya? Lo que pasa es que el boxeo tiene un elemento muy importante, que es el duelo personal. O sea, es un deporte muy justo en ese sentido. O sea, es una persona contra otra. Es lo más parecido a un duelo. Entonces, ¿qué otro deporte puede ser? Bueno, sí hay algunos muy puntuales, pero con ese grado de entrega, de acción, donde la parte psicológica es muy importante, pero la parte física es lo que te mantiene. Ahí yo, perdón, al revés, la parte física es muy importante, pero la parte psicológica es lo que te mantiene en la lucha. Yo creo que no, yo creo que sin duda el boxeo, desde el punto de vista de deporte, como rama cinematográfica, es único. Además, te permite hacer una película trágica o te permite hacer una película cómica o te permite hacer una película más artística porque el formato te lo da. O sea, tú puedes hacer una película de una sola pelea, tú puedes hacer una película de un análisis un poco más intelectual, porque es que te lo da, el boxeo te permite eso. Entonces, por lo menos yo no veo otro deporte desde el punto de vista cinematográfico que tenga esas características, pues. Siempre va a ser apasionante ver boxeo y ver una película sobre boxeo. Ignacio, muchísimas gracias, es realmente muy valioso porque realmente nos pusiste en línea con alguien que lo vivió todo de cerca y da una perspectiva sobre algo que hasta el día de hoy se discute si fue una cosa o la otra, como en cada suicidio. He sido por muchos años periodista policial y he vivido muy de cerca aquello de que nadie acepta que haya un suicidio y siempre las especulaciones son parte del pasto después de la especulación, tanto del ciudadano común como del profesional de la comunicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bernardo. Qué placer conversar contigo. Vale, un abrazo.